Gracias por escuchar TDD Producciones, transmitiendo desde la Ciudad de México. ¿Qué tal? Soy Hugo Gallagher y bienvenidos al 10º episodio de El Mundo Según Gallagher. Ya 10 pinches episodios, ¿cómo le hicimos? No tengo ni perra idea. Normalmente estos proyectos mueren al segundo episodio porque el tiempo y todo, el trabajo consume demasiado. Pero ya estamos, 10º episodio hoy. Y nuestro invitado del día de hoy es nada más y nada menos que este Wamba Dan, que dijo que llegaría temprano. Y se atoró en el baño, hijo de su madre. No, en el baño no. Casi en el baño. A ver, me cambia la sede, pues no manchen. O sea, me pidieron si vestido de mí que mandó una Cuernavaca prácticamente. Cálmate, güey. Creo que está más cerca de tu trabajo esta madre que... No, estamos colgadito. ¿Sí? Sí, y aparte, no me mandaste la ubicación. Me mandaste una foto de que es ahí. O sea, no me mandaste la ubicación en tiempo real. Pues bueno, ya por ahí me voy guiando. No, tuve que ir zigzagueando por calles. Aparte de que nuestra ciudad es un caos. Pues derecho, porque güey, van todo arreglando. Chapultepec. Yo agarré otra calle para llegar por atrás para llegar para Marsella. ¿Sí sabe usar Google Maps, señor? Pues es que como Google Maps y ni siquiera me parecía. Ponía otra, me salía la de allá de donde fuimos la otra vez. Deli. Carene. Güey, ya ves muy bien. Voy por el hablador. Ven con mi cafecito. No tiene leche, para que no empiecen. Tiene leche. Leche bronca. Leche blanca. Bueno, pero este día jueves vamos a hablar de el G-Site. Para los que no tengan idea del concepto, este día hablaremos de un tópico en específico o uno parecido de entre todos los que narramos el día martes. ¿Te acuerdas? El martes fue el Mundial de México 70. No, sí me acuerdo, claro que me acuerdo. Nos prolongamos, creo que duró más de lo que debió haber durado. Estuvo chingón. No, duró chingón, güey. ¿Sí? Bueno. Hora y fracción, lo que normalmente duran estos episodios. Estamos en... O sea, primero me decías que 40 minutos. El radioescucha se va a aburrir después de... A los 40 minutos dicen, no le captas la atención los primeros 15 minutos. No voy a escuchar Hay un vergo de podcasts que duran hasta 2 horas. Bueno, pues depende de quién lo haga. Yo no escucharía un podcast de 2 horas, ¿eh? ¿No? No, claro que no. No manches, yo luego en el trabajo en la oficina. Hay programas de radio Ajá. que duran casi 2 horas y que obviamente los suben como podcast. Ajá. Pero no lo escucharía. Por eso hay unos que no sé si en el caso del tuyo, Ajá. que puedes ir adelantando por partes, o sea... Bueno, hay sí, se puede adelantar. Y aparte subo clipsillos a TikTok y a Instagram. Para que la gente diga, oh, wow, qué chingón. De esto se trata esta madre. Oh, qué vergas. Sí, o sea, así va a estar, no voy a escuchar 1 hora. Exacto. O sea, pero tú chécate, los que tienen más éxito son probablemente los que duran entre 25 y hasta 40 minutos. ¿Por qué? Porque son algo que tú puedes escuchar en el trayecto, caso de Ciudad de México, de Indios Verdes Ajá. a Centro Médico. Bueno, es que con el pinche tráfico de la ciudad luego si te haces más tiempo, güey. Entonces... Para echar 1 o hasta 2 episodios. O en carretera también. Bueno, pues nada, en carretera yo mejor escucho música. O escucho las noticias. Yo me aventaba luego los chistes de Polo Polo. Estaban de también. huevos. También. Desde Polo Polo, Jorge Falcón, Azúcar. ¿Cómo las de ese güey? Mande. Sí, él y un poco a veces Franco Escamilla, un poco. Ya sé que no eres muy... No, sí, me gusta Franco Escamilla. Ajá, que lo hayan funado, pero Ajá. sigue estando en mi top. Bueno, pues le pegamos al tema. Dale para que sepas de cuál tema... de cuál tema hablaremos hoy. Vale, vamos. O darás pie. ¿Cuál es el tema? Ahí va el intro. Por más que queramos separar el deporte de la política es casi imposible. La mayoría de las veces siempre hay intereses políticos y financieros detrás de todo esto. Y no solo lo vemos con los dirigentes o figuras políticas, los mismos hinchas son los principales alentadores de esto. Lo vemos con cánticos nacionalistas, banderas
o señales y saludos con contexto. Ya sabes, ¿no? Que luego hacen su saludo romano, o más popularmente conocido como su saludo nazi, los jugadores. ¿Te acuerdas que un cabrón de la Lazio hizo uno hace como 10 años? Y que lo expulsaron, ¿no? Yo he visto que se han escuchado, pero por ejemplo en el del Partizan, En Rusia. no, del Partizan de fútbol, serbio. Ah, Y otros jugadores, que más que nada no han saludos, nada, pero toman una bandera o una insignia y se levantan con eso y solamente no está permitido. como la de Yugoslavia o la Gran Serbia y Sí. cosas así. Yo he visto incluso en un partido de la Liga de Albania que así tenían su bandera de la Gran Albania. Ya sabes, pedos. Sí, Pedos nacionalistas. Pedos europeos, ¿no? los que se creen los mejores del mundo. Exactamente. Y este pedazo de tierra es mío y la chingada. Todavía se Los- siguen, los colonizadores. todavía se siguen peleando por líneas en el mapa. ¿Por qué no aprenden a México? Aquí nos agarramos a chingadas. Aquí se pelean por otras líneas. De hecho. Y por pasteles de Con Costco. pasteles de Costco, sí, ¿no? Y roscas, güey, no. Ahora que ya tenemos contexto de eso, cuando de la escuela veías la guerra de los pasteles, la que provocó Sí, fue la que provocó la intervención francesa que dijo, y lo comparas con la actualidad, ya dices, puta madre, con razón. Sonaba ridiculísimo en la escuela, pero ya cuando lo ves así en TikTok dices, puta madre. Por eso vine. Esto ya lo vivimos. Ajá. Y se sigue repitiendo. Y aunque los conflictos por los ánimos llegan a suceder, ninguno ha desatado una guerra como el que pasó ya hace algunas décadas en Centroamérica, y que el mundo por alguna razón ha olvidado. Pero muchos, dentro del gremio de periodistas, en especialmente los deportivos, lo usan como tesis de cajón gracias a la labor de Reinhard Kapuscinski. Es uno de los ídolos de uno de mis profesores de prepa. Honduras y El Salvador mantenían una relación tensa y solo necesitaban una excusa para agredirse, y qué mejor escenario para encender la chispa que un campo de fútbol, dando así inicio a la guerra de las 100 horas, o más popularmente conocida como la guerra del fútbol. Imagínate hasta dónde llegó. Un Yo partido creo que, de como dicen, es mejor pelear en la cancha que pelear fuera de ella y con armas. Pero sí, como dices, por una parte en la que Honduras reclamaba un pedazo de territorio a El Salvador, Bueno, esto fue un poco más de allá. por eso. Pero digamos que esa fue como que el pretexto para desatar las tensiones políticas y sociales que había entre los dos países. O sea, ¿cuánto estaba en México? Nada más Guatemala nos separa, ¿no? Guatemala, creo que es. Y Nicaragua, creo. No, Nicaragua está pasando. Están justamente entre Nicaragua, O sea, es y Guatemala, Belice, y luego ya sigue Honduras. Honduras, El Salvador, pegaditos. Honduras, El Salvador, Nicaragua Nicaragua. y Costa Rica, ¿no? Y luego ya Panamá, que es el... Sí, pero bueno, ese conflicto político, digamos, pues fue el preámbulo Ajá. a esta guerra del fútbol, que en ese entonces, no sé por qué, a veces ocupaban los partidos como, ¿cómo te puedo decir? No era lo que ocupamos hoy de, si yo te gano 1-0 en la ida y tú me ganas 3-0 en la vuelta, ¿quién pasa? Ajá. El que gana el 3-0, ¿no? 3-1 global. Sí. Ahí no, ahí jugaron 3 partidos. El primero lo gana Honduras, si no me equivoco, 1-0. El segundo lo gana El Salvador por goleada, ¿eh? Sí. Ya debe haber pasado ahí El Salvador. Pero jugaron un tercer partido de desempate, porque ahí decían era famoso, a los famosos puntos. Cada victoria te daba 2 puntos. De hecho, Y empataban 2 puntos a 2 puntos y jugaron un tercer creo partido. que está más cómodo. Nos acostumbramos ya a los 3 puntos. Es que los 3 puntos... ¿Ah, los 3 tiene puntos? Como 30 años. Sí, o sea, los 3 puntos se empezaban a implementar después del Mundial de Estados Unidos. Porque hasta el Mundial de Estados Unidos eran 2 puntos por victoria, Ajá. 1 por empate y 0 por derrotas. Y ahí es donde FIFA decide, no, vamos a dar 3 puntos por victoria. ¿Por qué? Porque te están dando un punto extra por, digamos, por ganar un partido, incluso por buscarlo. Al de, pues si mejor empato 2 partidos, es mejor empatar 2 partidos a ganar uno y perder uno. Si te daba lo mismo. Aquí ganas uno, empatas uno, te da
ganas una y pierdes son tantos puntos. Y si empatas 2 partidos no resultó. ¿Y tú se leíste ese libro, el de la guerra del fútbol? No, ¿No? si no he leído nunca he leído un libro completo. Ahora sí, nada más el de los periodistas de Vicente Leñero. Y eso por cuestiones de escuela. Y estuvo muy bueno. Ah, y Ana Karenina también. Ay, güey. Pero tengo eso por escuela. Que no me escucho a mi esposa de que casi no leo. Me da libros, o sea, le recomienda libros. Moneyball también lo leí, de la saga de la sí. película. Sí. Pero ahí porque pues, es deporte. Y ya ves que los deportes pues, los encanta. Yo todo lo que es deporte sí lo puedo leer. Pero me he recomendado libros. Y digo, sí. Y me hago pato y lo leíste. Casi lo acabo. Te regalo unos, bueno, de eso hablamos acabando el show. Sí, no, pero en este caso que este libro que me dices, no lo leí. Pero me he documentado un poco sobre lo que pasó. Porque hace, digamos, 20 años, estaba muy chavo. Pero ahora mucho de ese tema, porque constantemente jugaban Honduras y Guatemala, y en la eliminatoria mundialista vaya muy pocas veces, y en Copa Oro. Sí. Y por eso se hablaban de regresando aquella vez en la guerra del fútbol en el 69, más o menos para el Mundial del 70. Es donde recuerdo que se hablaba mucho de ese conflicto que tuvieron en ese entonces ambas naciones. Y como ha habido también de otros, ¿no? Claro. Antes de que se independizara Jamaica, que de los ingleses. y todo esto, que después Jamaica, pues obviamente sabemos lo que es a nivel deportivo, más que nada en Atletismo. Pinche potencia. Bueno, para entender el contexto tenemos que irnos a la década de los 60. Estados Unidos y la Unión Soviética jugaban una partida de ajedrez y los peones eran países del tercer mundo, como siempre. Los primeros conflictos notorios se habían dado en la península de Corea, en los 50. Posteriormente, el mundo se puso a temblar con la crisis de los misiles, que esta fue a principios de los 60, cuando Kennedy estaba en la Casa Blanca. La guerra de los 6 días entre Israel y una coalición árabe, ya sabes, el pedo de nunca acabar. Aunque claro, esta era más por motivos, ya sabes, territoriales, religiosos, bla, 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 aparte de políticos. Pero las principales potencias financiaban esto, ¿no? O sea, Israel lo sigue financiando Estados Unidos y al que esté enfrente, pues... No me hables de política, Gallagher. Odio la política. Joder, pues mal. Así como los políticos odian a la sociedad. Yo odio a la política. Yo odian los conocimientos, que una sociedad sea educada Ajá. y letrada. Así odio a los políticos. Me rebuznan los pinches políticos. Movimiento de... Hijo, ni me digas. Y por supuesto la guerra de Vietnam, que era la que acaparaba la atención mediática. Para evitar aún más la expansión del comunismo en América, luego de que Cuba se volviera roja con Fidel Castro, Estados Unidos empezó con sus campañas de financiar y brindar armas militares para derrocar democracias e imponer dictaduras con la excusa de mantener a los comunistas a raya. Y pues y estas dictaduras, pues ya sabemos, aplicaban mucho el llamado terrorismo de Estado, ¿no? Para mantener a todos quietecitos y dóciles. Qué tiempos, ¿no? Lo seguimos viviendo. Güey, pero ¿cuántos países sudamericanos no tuvieron dictadura en estos años? ¿Cuándo no tuvieron? ¿Cuántos siguen teniendo? Bueno, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil. Brasil incluso creo que fue de los últimos que salió. Uh-huh. O sea, casi todos empezaron a caer en los 80. Bolivia y hasta Venezuela, pero Venezuela sigue. Y Bolivia la quitó hace poco. Sí, Bolivia. Era un dictador ese perro, no me importa lo que digan. Sí, ajá. Salga estúpido. Disfrazados. Y por allá van... Bueno, sigue habiendo ese tipo de situaciones en Latinoamérica y ya disfrazadas de democracia. Sí, claro. Pero que al final de cuentas intentan corromper los otros poderes, ¿no? Claro. El sistema judicial, el legislativo. ¿No te suena familiar más o menos todo eso en estos momentos? Qué bueno que ya no pasa en México. No, hermano, que no, que ni aquí en México podemos mentarle la madre al presidente y no pasa nada. Exactamente. Arriba la libertad de expresión. Sí, qué bueno que no nos rastrean por redes sociales. De hecho. Aunque se escuche feo, Estados Unidos tenía sus servicios repúblicas bananeras. Y antes de que me funen... En México no va a estar hablando. Antes de que me funen, les explico el término. Este es un término político y económico
que describe a un país pequeño, inestable y corrupto, cuya De economía, México no vas a estar hablando, brother. cuya economía depende Discúlpate. fuertemente de la exportación de un solo producto, especialmente hacia intereses extranjeros. Usualmente son productos, ya sabes, agrícolas, Ujú. cosechas, ganadería, pesca, o ya sabes, todo este tipo, algodón, todo este tipo de productos. Recursos de primera necesidad. ¿no? Exactamente. O sea, esto pues, obviamente también se aplica a países de Centroamérica como Honduras, Guatemala y Costa Rica, donde compañías extranjeras, ejemplo la United Fruit Company de Estados Unidos, controlaban grandes extensiones de tierra, infraestructura y gobiernos locales. Ujú. Y para que todo esto salga bueno, bonito y barato, se tiene que someter a la población a largas horas de trabajo, malos salarios y condiciones precarias para sobreexplotar X producto. ¿Y cómo se hace esto? Pues instaurando una dictadura. ¡Yay! Con eso de que quieren, dizque, ¿cómo le dicen? Repartir la riqueza. Eso es puro pinche discurso, es como ese de... Pues ya, pero ¿qué hace la gente de escasos recursos? Pues sí, están ellos emocionados porque, pues obviamente, que se reparte la riqueza. Como el dicen, el o sea, petróleo es de los o sea, mexicanos. ajá, exacto. Esa Esa chingadera. mentira. Yo me acuerdo unos spots de cierto personaje que ya salió de la presidencia Ajá. para el 2012, creo, fue cuando se postuló, que según a cada mexicano le tocaba al mes 2,000 pesos de petróleo mexicanos, por derecho. A su pinche madre y mi dinero. Pero es que esos son los ganchos para atrapar a la gente, pues obviamente que no sabe. Y lo peor de todo es que todavía hasta Y es que la lo- fecha se sigue repitiendo ese perro Pero es que, discurso. o sea, saliendo del tema deportivo, para mí es absurdo que, con todo respeto, sea lo mismo el voto de un pobre, de un mendigo, Ajá. de un ignorante, o de un, digamos, ingeniero, a un empresario que lleva más años preparándose, incluso tiene que lidiar más directamente con partes políticas, partes de toda esta burocracia, y que valga lo mismo un voto de él, un voto del otro. Los eruditos de política te dirán que por eso Estados Unidos tiene ese sistema electoral, el de Los puntos colegio, por- ajá, colegio. por estado y todo Sí, eso, sí, el sí. colegio electoral. Pero bueno, ese es otro tema mucho más extenso. Y pues tanto Honduras como El Salvador eran repúblicas bananeras. De hecho, hay una marca de ropa, Banana Republic. Sí, Ahorita ya la entiendo. Y pinches güey, esa es carísima su perra ropa. pero es que lo venden como tipo vintage, o no sé cómo le dicen, a ese tipo de ropa. Ajá. O sea, antes lo de frac era lo elegante y lo caro. Ajá. Y ahora es lo vintage de que tú lo has visto. Yo veo a la gente con sus pantalones rotos, o sea, rotos. Hechos No mierda. manches, güey. Y carísimos. Ajá, dice, no manches, me costaron 1,200 en tal tienda de PB. De pool ahí. Yo, no manches, me pagas 1,200 por eso, güey. Sí, no mames, con la ropa de United Colors of Benetton. No mames, se me hace vagabundo esa pinche ropa. Y Ya lo traes puesto, güey. y No, dices, lo mames. cual lo mío es American Eagle. Güey, fuera de mi mamá, creo que hasta la ropa interior que traigo puesta es American Eagle. Deberías, ¿cómo se llama? Deberías de comprarte la ropa en, no sé, en el Coppel, güey. Que al final de cuentas es la misma chingadera. Ándale, marca Herrera. O marca de para J-Lo, que con la Ah, Coppel. pues sí. Ándale, Pongo unos J-Lo unos J-Lo. para mujeres. A ver si así aprietas. O sea, a ver si así te levantan las nalgas. Con Honduras todo empezó en 1963, cuando el general Osvaldo López Arellano tomó el poder mediante un golpe de estado, derrocando a Ramón Villeda Morales. En 1969 la población de Honduras era aproximadamente de 2.670.289 habitantes. Y aún así había muchas extensiones de tierra sin poblar. Y casi toda una industria agrícola la industria agrícola le pertenecía a compañías extranjeras como la United Fruit Company. O sea, 2 millones, estamos hablando que son 2 alcaldías aquí de la Ciudad de México, Iztapalapa y la GAM, ¿de verdad? Son como de millón y fracción, güey. Sí, no, está. Sí. Y está Palapa y Y la Gustavo Gustavo. Madero. Tienes razón. Verga.
O sea, sí es mucha gente, pero es para un país. Pues que también tienes que ver la densidad del país. O sea, Sí, claro. o sea por ejemplo, hay países como tipo Honduras y El Salvador que por su expansión de bosques, etcétera, pues no toda la república es habitable. Claro. O sea, solamente digamos entre el 40 y 50% de sus países son habitables, güey. ¿Por qué? Porque aparte es para consumir los recursos. Ahí tienen que estar cerca de una fuente de agua, Ajá, un río, exacto. un mar, y pues a lo mejor hay muchas cordilleras allí, con regiones muy remotas. El caso pasa con un compañero que se fue, un amigo que se fue a Australia. Ajá. Y No, se lo- puta madre. Y se hizo lo mismo, o sea. ¿Manolo? Ajá, y tengo una ex que vive allá también, Ajá. que ella me decía desde ese tiempo, alrededor del 30-35% cuando mucho de Australia es habitable. Todo lo demás no es habitable. Ajá, de hecho no está ni habitado ni un cuarto de Australia. Todos, Sí. Aparte todo está a la orilla casi. O Sí, sea, todo por las costas, Sí, menos sí. la parte noroeste, ahí no hay, ahí tal vez hay como, ¿cómo se puede decir? Como plantas, etcétera, para energía, Ajá. pero todo lo que es la parte noreste, Ajá. sur El centro. y sureste y suroeste son habitables. Brisbane, Sydney, Sí, todos son. Melbourne, Melbourne. son las ciudades. Canberra. Pues que son habitables y que van por toda la costa. Sí, no, pero el centro y así no, está de la No, por eso no chingada. se puede. Entonces, muchos cañones, bosque, desiertos, Fauna, güey. volcán también ahí en esa. Sí, sí, sí. En esa madre. Ahí, Entonces eso es la fauna, güey, está bien rara ahí. los ecosistemas son bastante raros. Vamos a eso, dejamos a la gente que sepa. Entonces vamos a hablar de fútbol. Ok. Ganó El Salvador injustamente. Ganó justamente, pero debe haber ganado en los segundos partidos. Por otro lado, El Salvador era gobernado por la oligarquía militar y cafetalera, con fuerte concentración de tierras y poder económico en pocas manos. Desde 1962 gobernaba Julio Adalberto, vámonos recio, Rivera, del Partido de Conciliación Nacional, o PCN, con un fuerte apoyo militar. O sea, en pocas palabras, el pendejo era un títere. Porque según esto se las daba de presidente civil, pero pues, te digo, los militares eran los que estaban detrás del poder desde 1931. Y las elecciones eran controladas y no eran libres, ni secretas. Como en Corea del Norte, que tienen 3 partidos políticos. Ajá, y siempre gana el mismo, casualmente. Gana el PRI, güey. Ajá, siempre gana Siempre el... gana Morena. Ajá. Bueno, para ustedes que son nueva generación, pues siempre gana Morena, güey. Porque cuando pierde, se hacen fraude, güey. Ujú. Sí, eso no manches. Aparte, pinches dictadores tan locos, güey. Sí, no Lo de mames. los azotes, sí, haces ahí en Corea si robas, güey, algo así. Sí. Bueno, está chido, yo creo que estaría bien. Ajá, Pero pero pues aquí en México, mitad de la población madreada, güey. sí, no, ya hemos pasado Sí. la mayoría ahí por... Así ya empezamos por las armas. Exactamente. De hecho, en Corea del Norte hay como 15 estilos de corte de cabello. No, man. Sí, te lo juro. Todos están peinados igual, güey. Ajá, o sea, no te puedes... Los llevan a un mundial, güey, y no sabes si hubo cambio de... Ah, O todos sea, todos están igual, igualitos, güey. Todos están igualitos. No mames, güey. Creo que no te puedes peinar de queso Oaxaca. El gran problema de El Salvador, a comparación de Honduras, era la alta densidad poblacional en un territorio pequeño, escasez de tierras cultivables, lo que provocaba una migración masiva hacia Honduras, donde muchos salvadoreños trabajaban como campesinos. O sea, ambos países estaban de la mierda, ¿no? Pero digamos que Honduras era... Estaban. Sí, estaban. Digamos que Honduras era Guatemala y El Salvador era Guatepeor. Digamos que Honduras era Honduras y El Salvador era El Salvador. Ah, no, estaban bien pinches jodidos. En 1969 la población de El Salvador era de 3.576.485 habitantes. Y durante esa década... ¿En qué año? En el 69. Ah, bueno, pero en ese época, por ejemplo, ahora que hablamos de las alcaldías de Honduras, que eran 2 millones y cacho, ¿no? Ajá. Era la población de la Ciudad de México. Toda la Ciudad de México. ¿2 millones? 2 millones, o hasta incluso un poquito menos. La población, obviamente no toda lo que conocemos hoy de la Ciudad de México estaba Sí, no estaba eran las expandido mismas en cuanto fronteras. a urbanizado, digamos. Sí, sí, sí. No estaba como lo conocemos hoy. Por eso se veía mejor en ese entonces, güey. Claro. Las pistas o las carreteras más libres, no todo el mundo tenía carro.
Aparte eran lanchas, eran pinches carros. Todavía había burrobús. Burrobús, sí, o sea, aparte. Yo he visto videos, por ejemplo, del metro cuando lo inauguraron los primeros años. Pues esos años, justamente. Había gente, sí, justamente fue para creo que fue para los Olímpicos, ¿no? Sí, 68. 68. Ajá. ¿Te acuerdas cómo es el tren en Japón? Donde hay una persona en las puertas y permite la entrada y organiza la entrada y después hasta aquí entran, incluso hasta le lleva el empujoncito cuando te quedas en la entrada y lo mete. Así era en México. O sea, también había una persona hasta con su trajecito, su gorrito y... Estaba coquetón. Ahorita cuando chingos los a meter, tal vez a los policías de la bancaria con su silbato y dejen entrar, de chinga tu madre, güey. Llevo prisa. Entra esta. Dejan que le entre esta, ¿eh? Ah, señor, me picaba. Se está acomodando, señora, déjese. Exactamente. Toma que engrane. Mira, y chécate este dato. Al menos 300,000 salvadoreños vivían en Honduras, que equivale a poco menos del 10% de la población, no jodas. Muchos de estos migrantes se instalaron en tierras despobladas de Honduras y empezaron con sus actividades agrícolas. Y hasta ahí todo bien, ¿no? Pese a que los salvadoreños eran una mano de obra... ¿Los salvadoreños? Los salvadoreños. Martí francés. Los salvadoreños eran una obra barata. En Honduras hubo roces con campesinos locales por el reclamo de tierras y se les empezó a denominar como invasores. Ya sabes, el quito tu trabajo. Pero ese es el trabajo que no quiere hacer nadie. De hecho, ahora dicen que los salvadoreños en temas de agricultura, hasta en Estados Unidos, son de los mejores, ¿eh? Pues es lo que estamos diciendo, o sea, si en Honduras tienen esas manos que hacen que la tierra dé buen fruto, güey, o sea... Ay, ¡qué manos! Al menos te rasca bien la tierra, güey, no sé si los demás. Pero, y el mexicano es bueno para recolectar y cargar como burro, es lo que dicen en Estados Unidos. Es machetero el mexicano. Sí, algún mexicano. La mayoría, sí. Pero son de esos que tienes que levantarte temprano para ir a la escuela y prefieren levantarte temprano para ir a cargar cosas, güey, y ganas tu dinero. Yo conocí a un compa que estuvo en Canadá meseriando y pues él decía, pues yo iba normal, hacía mi chamba normal, o sea, como yo estaba acostumbrado aquí en México, y de la nada, o sea, empecé a agradarle a los jefes porque decían, este güey es chambeador, dice, en cambio estos güeyes de Sri Lanka e Indonesia y quién sabe dónde vergas más, ches huevones de mí. Y es como, güey, y él así como de, yo no hice nada extraordinario, yo nada, hice lo que pues me he sentido común, ¿no? Sí. Cumplir con tu trabajo. Exactamente. Bueno, el gobierno hondureño, hondureño, el gobierno hondureño empezó a usar de chivo expiatorio a los migrantes como principal excusa para todos los males del país porque la economía empezó a disminuir. Ya sabes, son cosas que ya hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Por qué cayó Roma? Por culpa de los godos. ¿Por qué Alemania está de la mierda? Por los judíos. Ya sabes. ¿Por qué Ruanda está de la chingada? Por los tutsis. Con cuenta de nunca acabar, ¿no? Siempre es culpa del raro, del que habla chistoso, del inmigrante, ¿no? Siempre. Las tensiones escalaron y el gobierno empezó a fomentar la violencia contra los salvadoreños y se dice que 100,000 migrantes fueron expulsados. Esto no gustó al gobierno salvadoreño, que lo vio como una agresión, además de que pues era un problema que simplemente no querían afrontar porque no había empleo, no había economía estable. Y era el clásico caso de pasarle la bolita al de al lado. O sea, es lo que dices, o sea, se quejaban en Honduras los campesinos de que les quitaban el trabajo y eso, pero nadie quería hacer esa chamba, o muy poca gente. Pero luego, pues, es lo que pasa con lo del ICE en Estados Unidos. Ajá, y ese es el problema, o sea, no quieren a los migrantes en Estados Unidos y aquí tienes a tu presidenta... No, es que la dignidad y la chingada y su puta madre. Pero es como de, ¿y cómo mejoramos este país para que sea mejor para todos y no haya migración? ¿No? Pero es el pedo de aviéntale la bolita al de lado. Ajá. Sí. Que Estados Unidos nos arregle los problemas en cuanto a lo económico. Y ya si no le agrada a Estados Unidos, le reclamamos. Exactamente. Y lo victimizamos. De hecho, clásico.
Pero la expulsión dejó consecuencias a Honduras, especialmente en regiones donde los migrantes hacían gran parte del trabajo. Las cosechas de algunos productos disminuyeron o se retrasaron. Aunque Honduras buscó proteger su economía rural expulsando a los migrantes, lo que consiguió fue una desaceleración de la producción, menos consumo interno, tensión social prolongada, además de no resolver el problema agrario estructural que tenía en el país. O sea, pinche balazo en el pie. La relación entre ambos países escaló y solo se necesitaba una chispa para detonar, y eso llegó el 8 de junio de 1969. Aquí entramos a lo deportivo. Las selecciones de ambos países se enfrentarían en un duelo correspondiente a la eliminatoria rumbo al Mundial de México 70. Mira, aquí tú vienes este dato importante en ese entonces. Ajá. Honduras es más grande que El Salvador. Yo creo que son 3 veces más grande que El Salvador. Sí. Aquí un dato de... En ese entonces en Honduras había 21 habitantes por kilómetro cuadrado. Ajá. Y en El Salvador había 142 habitantes por kilómetro. ¡Ah, su puta madre! Estamos hablando de casi 6 veces más. Es un chingo. Y fue la protesta o la molestia del Salvador. Ajá. Cuando viene esa expulsión de salvadoreños de Honduras. Ajá. Fueron 100,000. O sea, una tercera parte de los migrantes salvadoreños que estaban en Honduras. ¡A la madre! O sea, es mucha... Te digo, es un país pequeño El Salvador. O sea, ¿qué será? Sí, Aquí en México, ¿cuál es la alcaldía más grande en México? La Ciudad de México. ¿La alcaldía más grande? Creo que es Iztapalapa. Es como Iztapalapa, tal vez, o El Salvador. Un poquito más grande, Chereto. Sí, o tal vez como un estado, uno de los ¿Y El chicos. Salvador? Ah, bueno, uno de los pequeños. ¿Cómo que te gusta? ¿Tlaxcala? Tlaxcala es Que no existe. una mamada. Ajá. Colima. Colima, puede ser. Como Colima. Ajá. Un poquito menos de San Luis Potosí. O como No, San Luis está grande. o como Nayarit. Sí, yo creo que sí, ándale, como Nayarit o Tlaxcala. Pero dice la densidad poblacional que tenía en ese entonces El Salvador. Ajá. Y obviamente entre más población, pues menos recursos tienen. Y De aparte, hecho. menos fuentes de trabajo. O sea, por eso es lo que provoca la Migración. migración de los salvadoreños hacia Honduras en esos tiempos, que ahora ya todos corren o para Estados Unidos O de lado a lado. o se quedan en México, ¿no? De hecho. Es como alguna vez vi que, por ejemplo, cuando estaba muy perro el asunto en Colombia de las FARC y del narco en los 80s, 90, mucha gente huía a Venezuela. Y ahora es al revés, mucha gente huye de Venezuela a Colombia porque Colombia ahorita está más estable. Sí. Sí, tiene que ser unos 15 años en los que Colombia, tal vez, no sé qué tal, no sé si ocurrió, hay un pacto con Pues ahorita ya los desde... cartones, con los Los cartones. los cárteles de la droga, ¿no? Pues las FARC ya se supone que ya están extintas. No, están Ah, esparcidas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ¿no? ándale. Están esparcidas por el país. Es como aquí. Los por ejemplo. LZN. Ah, bueno, esos son... Ah, sí, quisieran hacer lo mismo, ¿no? Pero Claro. son una estupidez. Pero el caso de los cárteles de México, por ejemplo, tú puedes decir, no, es que nada más, cierto cártel nada más es parte del centro para abajo del país. No, güey, es parte del centro para abajo del continente. No para abajo, porque hay narcos mexicanos en El Salvador, en Honduras, güey. Y eso hace el tráfico de personas Sí, de hecho. para la prostitución y todas esas cosas. Las reglas de la CONCACAF era jugar una serie de 2 de 3. El primer duelo tendría lugar en Tegucigalpa, capital de Honduras. La afición fue hostil contra la selecta. Los acosaban en el hotel de concentración al no dejarlos dormir. Les arrojaban botellas a los camiones. Ya sabes, cosas que ya no pasan estos días. Esto Contra los mexicanos aquí. Claro, que los globos de cuentas. ¿Sí te la conté? No creo que la eliminatoria para el 94. No. Así eran justamente El Salvador y Honduras. Pero ya es que con el mexicano ya sí le sufre. Cuando va en lo deportivo, porque aparte, ya fuera de broma, las personas, cuando va un turista mexicano ya sí es muy bien tratado. Lo ven como el rico. La posibilidad de tratarlo bien, pues para que dé buena propina. De hecho.
Esto para provocar que los salvadoreños jugaran cansados y moralmente bajos. El partido finalizó 1-0 a favor de los locales. Una joven hincha salvadoreña llamada Amelia Bolaños se suicidó en no soportar la derrota. Desgraciadamente fue convertida en una mártir por la prensa y el gobierno salvadoreño culpando a Honduras de su muerte. Esa mamada. Cualquier pinche excusa Pero para... han dicho, falta un partido. Ay, perdón. Ya disparé. Ya me ahorqué. A su funeral asistieron los altos mandos salvadoreños y todo el asunto se convirtió en una ceremonia de estado, o sea, como si se hubiera muerto el mismo presidente. Sí, sí. Todo este circo calentó más los ánimos y aplicaron la de ahora va la mía. El día 15 de ese mismo mes se jugaría la vuelta en San Salvador, que fue aún más tenso y cargado que la ida. Los salvadoreños fueron igual o peor de hostiles con los jugadores de la H. Los seleccionados tuvieron que llegar en camiones blindados al hotel y al estadio. Eran llamados asesinos y varias banderas de Honduras fueron quemadas. Y chécate esta. Y durante el himno de Honduras en el estadio, en lugar de que se izara la bandera, se hizo un trapo sucio y desgastado. Para ofender la bandera de Salvador. De Honduras. Y justo lo que decías antes de la introducción. El resultado favoreció a la selecta que ganó por goliza 3-0. Y los jugadores del H salieron del estadio escoltados y en pequeños grupos para no llamar la atención. Porque si no se los puteaba. A las pocas horas de finalizar el juego, el gobierno salvadoreño rompió relaciones con Honduras, acusándolos de violación de los derechos humanos y permitía ataques a los inmigrantes. Aún y con todo y la tensión política, se tenía que jugar el partido del desempate como dictaba la regla. Y para evitar incidentes se jugó en territorio neutral, o sea, aquí en la Ciudad de México, en el Estadio Azteca. El resultado terminó 3-2 a favor de El Salvador, que avanzaba a la siguiente fase contra Haití. Haití no estaba tan de la verga en esos tiempos, en CONCACAF. ¿Pero en qué? Nivel CONCACAF en fútbol. Ah, fútbol no. A ver, no estaba. Pues ni siquiera está. Es que. ¿Cómo se puede tratar el tema de Haití, Trinidad? Entonces, son como que de generaciones. Bueno, Trinidad te recuerda que llegó al Mundial del 2006. Sí, lo sé por eso, pero. Ajá, y luego se volvieron a caer. ¿Y qué más pasó? Pero antes del Mundial del 2006 estaba un gran jugador, Ray York, que vivió en el Manchester United en los O sea, es tipo generacional en Centroamérica y el Caribe, Uh-huh. que tienen, no sé, como que... El caso de Dwight York, ¿te acuerdas del presidente de CONCACAF? El gringo que tacharon de corrupto. Que vendió boletos allá en Alemania, justamente. Sí, el gordito de barba blanca, ¿no? No, ese es Chuck Blazer. No, era uno moreno. Ah, ya. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Él logró que FIFA financiara escuelas de fútbol en Trinidad. Y pues, a través de la venta de votos de las islas, porque también te repito, vale lo mismo un voto de islas de Bahamas que a uno de Inglaterra, pues, lo que no es justo. De hecho. Y ellos vendían sus votos para que FIFA proporcionara dinero para financiar escuelas en países del Caribe y Centroamérica. Pues tuvo una gran generación Trinidad, que fue al 2006, quedó muy cerca en el 2002, incluso en el 2002 casi elimina, le gana a Honduras en Honduras, y eso hace que México tenga posibilidad de vencer a Honduras en la última jornada y clasificar a Corea-Japón, güey. Porque si Honduras hubiera ganado ese partido contra el Trinidad en casa, hubiera llegado a la Azteca con la necesidad más de empatar. Hablando de eso, pinche México, ¿cuál fue la última vez que fue el líder absoluto de la eliminatoria con CONCACAF? Fue no solo ¿Para 2018? para 2018. Sí, porque para el 2022 fue Canadá. O sea, Canadá de ahí del liderato no lo bajaron. Para 2022, sí, casi. Sí. Entonces, 18 México. 18 Porque México. para 2014 fue Estados Unidos. Y en el sufrió. Ajá, de hecho, a Estados Unidos le salvó el pellejo a México. Que le quedó eliminado. Sí, sí. 2010 tampoco fue México. No, fue Estados Unidos también. También Estados Unidos. Y 2006, México. sí. Pero Bueno, Estados Unidos por diferencia de goles.
Ah, ya. Sí, pero México pasó caminando, los dos pasaron caminando. Sí, sí, sí. O sea, nada más México nada más perdió 2 partidos. Ya llegó a la última jornada calificado y perdió con Trinidad justamente. Ajá, igual para 2002, México. No, 2002, no, 2002 el líder fue Costa Rica, ¿no? Costa Rica. Sí, sí, es cierto. Espérate, Costa Rica. No, Honduras. Que diga, Estados Unidos. Costa Rica iba muy bien y en los últimos 5 partidos Ajá, se cayó. tuvo 2 empates. Y fue tercero. México con la victoria contra Honduras clasificó hasta segundo. Pero ya. Fue muy... Sí, sí, sí. Porque uno tuvo 17 puntos, otro 15. O sea, fue muy baja en cuanto a puntos. Pero fue parejillo Sí, después de que México le gana a Jamaica, bueno, Aguirre, con regresó Tomo Blanco y mete 2 goles, etcétera. Después de la Copa América, de ahí México se levanta, Costa Rica se cae, Honduras se cae, también Honduras incluso ahí creo que era segundo lugar, y pierde con Honduras, queda con Trinidad, que si te digo, si lo hubiera ganado, hubiera estado a un empate de clasificar al Mundial, y ya con esta edad tuvo que venir a México con la obligación de ganar, o sea, y México lo volvió tercero. Sí, sí, es Trinidad es toda una... o sea, tuvo su momento pues Haití, Ajá. clasificó al Mundial, Haití. En los 70s era Es más, como... Cuba clasificó al Mundial. Ah, pero ese todavía es más Sí, viejo. más atrás. Pero, por ejemplo, Haití, en esta época estaba chingón. Y en la siguiente eliminatoria, la del 74, es cuando sacan a México. Sí, bueno, con lo de aquello que dicen de las brujerías. Ajá, sí, sí, sí. Pero, ay, Bueno, también en Haití tenía esa escuela de brujos, etcétera, en ese entonces, güey. Más en ese entonces. sí. Y aparte el mexicano que no es Llorón. llorón y aparte que se traga todas, güey, sin albur. Se sugestionó y salió mal. De hecho. Y después Jamaica, que su primer mundial lo va en 98. Trinidad 2006. Sí, tenía 2006, ¿no? Ujú. Y bueno, el único que no ha ido es Guatemala. Canadá ahorita que fue en este último mundial. Pero ¿no? Canadá ya había ido, creo que fue el de México, ¿no? El 70. El último, que fue Canadá, el último mundial antes del sí. 2022, sí fue en 86. 86. O sea, ya había ido antes. O sea, voy a las Ah, islas, ajá. dejamos fuera Canadá, México y Estados Unidos. Sí, a Norteamérica. A los, digamos, de la economía más estable. Los chingones. Son más buenos en la economía, en el área. Ajá. Los demás han sido muy volátiles. Costa Rica, su primer mundial fue en el 90. O sea, imagínate. Ha crecido. Y decía que era el clásico México-Costa Rica antes De Estados Unidos. El famoso Estados Unidos-México. No pasó mucho tiempo para que el 14 de julio de ese mismo 1969 estallara la guerra. Aunque días previos, una aeronave civil hondureña y 2 aviones militares de reconocimiento fueron atacadas por las defensas antiaéreas salvadoreñas. Afortunadamente no hubo bajas, pero era claro que la guerra era inminente. O sea, ya cualquier pinche excusa, ¿no? Igual se reportaron incidentes en comunidades cercanas a la frontera entre ambos países. La cosa se desbordó cuando la Fuerza Aérea Salvadoreña bombardeó ciudades hondureñas, incluidos puntos estratégicos militares, además de que unidades de infantería traspasaron las fronteras. Cabe mencionar que las armas usadas en ambos bandos eran ya reliquias de la Segunda Guerra Mundial o por muy nuevas de la Guerra de Corea. O sea, por ejemplo, tenían estos rifles, el M1 Gerard, que el diseño es de 1936. La Thompson igual M1 del 38, que es un subfusil. Y la Colt 1911. O sea, vámonos, recio. Y los aviones, el F4 Corsair, que es como estos aviones. ¿Has visto las películas de la Segunda Guerra Mundial, combate aéreo? Sí. De estos de hélice, así que hacen un vergo de ruido. Sí. De esos aviones tenían ambos países. Y los de transporte aéreo, los C-47 Skytrain, modelo Douglas, que son de 1935 el diseño. De hecho, este último era un avión de transporte. O sea, ni siquiera era de defensa, de ataque, no, era de transporte. Y fue modificado para que lanzaran bombas manualmente. O sea, haz de cuenta que abrían la compuerta y la tiraban así, pum, empujando la bomba. Ya antes no se asomaban y hacían el cálculo así sacando la lima.
Ajá, ándale. Ahí te va, ahí te va. Ahora sí. Ándale, se chupaban el dedo. Ya viene al aire, ¿no? Hacia dónde iba al aire y a qué velocidad. Y ya tírala. Empújala, cabrón. Bueno, pero hay que recordar que son países de tercer mundo y pues ocurre en México también actualmente con aviones. No, es que tenemos tal avión de tecnología, güey, con Estados Unidos lo utilizó para la guerra. Hace como 20 años Sí, en güey. Irak o algo Ajá, así. para- Creo que México todavía tiene los F5, los que como salen en Top Gun. Ajá. Esos- Sí, todavía, güey. de esos jets. Y ya no son ocupados en Estados Unidos. Nah, hace 1000 años que no. Ni en Rusia, ni en China, ni en Japón. Ni en la India, ni en Francia, nada. Pero hazte cuenta, esos países son. Pues ya están preparados también para. Esos güeyes estos usan drones. Sí, 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 exacto, dron. Y aquí en México dices, güey, ahora con todo esto del narco, muchos dicen, es que ¿por qué no tapen con drones? Pues porque aquí en México no los tienen. Si los usan los gringos, sí te ayudan. O sea, va, ok, te ayudo con inteligencia para... Como creen si el gobierno es patrocinado por el narco. La guerra del fútbol es uno de los últimos conflictos en el mundo donde se usaron aviones de hélice en combate aéreo directo. El piloto más condecorado y el más reconocido es Fernando Soto Enríquez, apodado El Azote. Ay, güey. Es considerado un héroe nacional en Honduras y se le atribuye haber derribado 3 aviones salvadoreños durante la guerra del fútbol, convirtiéndose en el único as de combate confirmado de ese conflicto y uno de los últimos pilotos en lograrlo volando un avión de hélice. O sea, vamos, este güey, el pinche Maverick de ese tiempo, güey. O sea, hasta la fecha de ese güey, así en todo el continente americano, ha derribado tantos aviones. No hay ni un gringo, ni un canadiense, ni un mexa, ni un argentino, que esos güeyes entraron también en guerra en las Malvinas en los 80. O sea, nadie ha tenido tantos derribos como este güey en las famosas dogfight, que son los combates aéreos. Ya sabes, Güey, porque tal si uno fue de... Como aplica la de que le tira a izquierdo y le rebotó y le pegó al otro y se chingó a 2. Ándale. O sea, También, digo, este güey era el Maverick. donde ponía el ojo ponía la bala. Ándale. Bueno, en la investigación vi que hay un piloto israelí que tiene más, pero ese güey ya usó un jet más modernón. Ya sabes, esos de los 70 que parecían agujas. Pero ya, este fue el último, digamos, de hélice. Toda la acción militar terrestre de la guerra del fútbol ocurrió en suelo hondureño. El Salvador fue el país invasor y aunque Honduras realizó ataques aéreos de respuesta, sus tropas nunca cruzaron la frontera. Las fuerzas hondureñas lograron avanzar 30 kilómetros dentro del territorio hondureño, hasta que la OEA, o sea, la Organización de Estados Americanos, intervino porque la ONU le valió 3 hectáreas de chorizo, como siempre. No, según la ONU, había mandado una comisión como para buscar conciliar con algunos diplomáticos, pero pues en ese entonces la ONU ya no tiene tanto poder como tiene más poder el COI, güey, De hecho, y la FIFA. y la FIFA. Si la FIFA les dice, sí, bueno, estos pinches gringos quedan fuera de los mundiales, puta, güey, se reconcilian, pero ahorita mira. Ajá, he visto que pinche Gianni Infantino mueve más que el secretario de la ONU, que ya no sé Sí. cómo vergas se llama. ¿Cómo se llama? A ver. Ay, no sé, yo me quedé en Kofi Annan, que era el Ah. negrito. ¿Te acuerdas de ese güey? El que parecía Morgan Freeman. Sí. Ajá, yo me quedé con él y ya. Sé que es nuevo, sé que no tiene tanto tiempo en el cargo. Me acuerdo más de quién es el secretario de la Organización Mundial de la Salud, ¿te acuerdas con lo de la pandemia? Ajá. Que el del... El doctor Gate. No digas este pinche hijo de su puta madre. Perdón, no que censurar, no, el secretario general de la Organización Mundial de la Salud, güey. Pero, Pinche inútil. Estúpido. ¿El doctor Simi? Sí, no le... doctor sí me cura más que este pendejo, güey. Perdón, ustedes disculpen. El doctor Aquí a los pendejos se les celo como son. Aquí no, aquí somos inclusivos. No No discriminamos. discriminamos. Al nombre por su nombre. El Pendejo. Don pendejo. Doctor pendejo. Doctor pendejo. Como Doctor Sueño y así, vamos a hacer una película de Doctor Pendejo. Doctor pendejo, así como existe el doctor descuento. Ajá, ándale. Todo eso, güey.
El 18 de julio se llamó un cese al fuego. Honduras exigió a El Salvador que pagara los daños hechos y que fuera calificado de genocidio por sus bombardeos. Los salvadoreños pedían que se detuviera el ataque y el desplazamiento de sus ciudadanos de Honduras. O sea, es como de, güey, déjalos ahí habitar. No, pendejo, pero tú me destruiste el aeropuerto y bla, bla, bla. Al final no se resolvió nada, como siempre. Solo pues, provocó que muchísimos salvadoreños regresaran a casa y dejaran Honduras. Ya sin agresiones, pero quedamos tablas. Pero fue un conflicto que duró bastante. 100 horas, 4 días. No, pero, bueno, esa es la guerra. Ajá. Pero hubo un conflicto todavía diplomático, todavía que fricciones y que ni siquiera había relaciones diplomáticas entre ambos países. De hecho, está en la investigación viendo que se volvieron a acercar a tener relaciones como hasta ya entrado el nuevo milenio. Sí, no, bueno, yo me acuerdo de una que hubo justamente que intervino en la Organización de Estados Americanos en el 92 para tratar de limar perezas y que el conflicto, cualquier conflicto entre ellos parara. Pero incluso hasta en partidos que jugaban equipos de CONCACAF, no podía jugar, por ejemplo, si, no sé, el Real España de Honduras contra el FAS de El Salvador, no podían jugar el Real España en El Salvador. Ni viceversa, ¿no? Que muchas veces jugaban en Estados Unidos. No, es que por eso también para evitar pedos, Estados Unidos dijo, yo organizo todo. Bueno, en ese entonces no era en serio que lo pidieras, sino que pues ibas para allá porque atascabas con latinos, güey. Sí, claro. O sea, hasta una vez mis gloriosos Pumas fueron a perder allá el prestigio contra el Luis Ángel Firpo de El Salvador. Tus gruesos Pumas son los únicos pendejos que han entregado la Conca Champions. Nos han dejado. ¿Que la primera contra quién fue? ¿Contra el Saprissa? Contra el Saprissa, güey. Nos han dejado. Siempre nos han dejado, ¿por qué? Porque ¿quién es el que pierde con el que podemos ver a la final? Siempre un mexicano. La vez pasada que perdimos contra el Seattle, perdimos contra Cruz Azul. Cruz Azul, ¿por qué nos deja ganar? No, muy chihuapas, gánalo primero. O sea, no manches, güey, ¿para qué nos dejan? Así ya sabes. Es como si hijo choca el carro, ¿para qué le presto las llaves? ¿No? ¿Quién es el culpable, él o yo? Pues yo, por prestarle las llaves. Si ya sabes cómo son, ¿para qué nos Nosotros somos pendejos, ¿para qué nos dejan, güey? ¿Eh? ¿Quién votó por Obrador? Ah, pues chinguense. ¿Los Pumas? Muchos Pumas, güey, sí, tienes razón. Y unos de los vaqueros, yo creo también. Unos de los vaqueros, ándale. Esto con el paso de los años no sirvió de mucho porque siguió habiendo migración excesiva de ambos países y fuerte presencia militar en las fronteras. O sea, te digo, si el pedo estaba más duro en Honduras, iban a El Salvador. Y si el pedo se ponía loco en El Salvador, iban a Honduras. Porque nadie brincaba a Guatemala porque estaban jodidos. No, pues que Guatemala hasta cerró la frontera, así como, Ay, ¿qué va a cerrar? Che, Guatemala. ¿Aunque va a cerrar? No tienen ni ladrillos, pa. Fuera una barda como los gringos, güey. Tiraron unos árboles. No manches, güey. Unas pinche hambre de púas ahí, güey. Te digo, tiraron unos árboles. ¿Tú no iban a Nicaragua? También están jodidos, Ni ¿no? ya sé. Pues creo que nada más los más estables, Costa Rica y Panamá. Pero Panamá porque lo administraba ya en este entonces Estados Unidos. Sí, Costa Rica siempre se ve muy... Es como que, pues tengo frijoles, pues como frijoles. Ajá, Costa Rica es buena onda. Es buena onda, güey, sí. Ajá, es buena onda. Se estima que hubo hasta 600,000, vámonos, recio, No no. mames, de toda la población del país. 60,000 víctimas. La mayoría civiles hondureños. Porque, pues, te digo, el ataque fue en Honduras, Sí. pero... Obvio, si la situación política, económica y social de ambos países ya era difícil, la guerra los dejó peor parados. Más pobreza, crisis humanitaria, deterioro del comercio y tensión social. Y lo peor de todo es que este conflicto sirvió como cimiento para la guerra salvadoreña civil que estalló en 1979. ¿Has visto esta película de Voces Inocentes? ¿No? Ah, sí, creo que sí. Habla de este pedo. No, ya tienes, esa película tiene que ser de los... Como 20 años. No, No, es del 2005, 2004, No sé 2005. si hubo otra entonces. Justamente de ese conflicto. De la guerra civil De las salvadoreña. familias salvadoreñas, güey. Era de las familias salvadoreñas inmigrando a Honduras.
Pero ese tiene, no manches, güey, como de los 90s. No, ajá. De los 80, principios 90. No, pues esta es más para acá, Sí, esta eso es sí, 2000. creo que no la vi completa, pero sí supe de esa. Sí, está chida, aunque hablen con acento mexicano, pero está chida. De hecho, yo conocí... De acento chapanico. De acento chapánico. De hecho, yo cuando iba en la uni, yo estaba en el club de debate político y una vez vino a darnos ponencia un... Ah, tú protegiste Obrador. No, para nada. Pero nos visitó Santiago Krill una vez. No mames. Y una vez uno que vino a darnos plática y Peña todo Nieto. eso. Peñanito fue que se encerró en el baño. Ándale, no, ese fue en la Ibero. ¿Eres el Ibero? Sí, fue la... No, yo iba en la Salle. Ah, perdón. Perdón, güey. No. Pinches fifís. Fue un don que ya tenía sus años aquí en México, pero justamente huyó de la guerra del También están civil de El Salvador, güey. ¿Pues inocentes? Ajá. Creo que están por ahí en video, güey. Está chida. Tiene mucho que no la veo, pero está muy buena la película. Y es que aparte esta pinche guerra, la guerra civil salvadoreña, duró del 79 hasta el 91, 92 más o menos, güey. O sea, sí se aventó un rato. Y te digo, este señor que vino a dar ponencia, y nos contó de todo eso, de porque él, te digo, tuvo su juventud, adolescencia y principios de sus 20 durante ese pedo. Una película dirigida por Luis Mandoki. Justamente lo que estábamos comentando, ¿no? El uso de niños en las Fuerzas Armadas. Sí, los reclutaban a la de huevo, güey. Ahí era putazos para todos. Sí. Y de ambos bandos, tanto Sí, también, ¿no? de los rebeldes como de las fuerzas militares. Y ella tiene... O sea, sí lo escuché hablar de ella. Te digo que yo vi otra película Ajá. justamente del conflicto armado en El Salvador. Pero esa era de los finales 80, principios 90. Sí. Y eso porque me acuerdo perfectamente porque era una definición SD, ni siquiera HD, ni siquiera nada, güey. Todavía se veía saturosos y los voces. Sí, ¿no? exacto. O sea, cuando metes un VHS, así, güey. Vino a la piratería. No, si era... Yo creo que la vi en el 9, güey, imagínate. En el 9, vámonos. Mientras que en el gobierno hondureño también provocó desestabilidad, lo que derivó en un golpe de estado en 1972. ¡Yay! Más golpes de estado. Un cuento de nunca acabar. Al final del día, tú y los que nos escuchan se preguntarán, ¿qué fue de la selección de El Salvador? Pues esta logró vencer a Haití y clasificar al Mundial de México 70, pero su actuación fue de lo más deplorable al perder todos sus duelos de fase de grupos. ¿Y contra quién jugó? No manches. Con 9 goles en contra y 0 a favor, posicionándose como la peor selección del torneo. Contra el anfitrión, Ajá. Checoslovaquia, Y la URSS, ¿no? que diga la URSS, y otro, ¿contra quién fue el otro? O sea, sí tocó un grupo, San Google nos resaca la veladura. pero fue un la típica, eres del apestado, te vas al grupo más difícil para que todos te goleen. Que sirvas de calentamiento. Bélgica. Pero es que pues no es ningún flan. Mira, chécate esto. México 4-0. Sí, la igual. León. No, la eliminación fue el México, URSS. No, o sea, pero me refiero contra El Salvador. Sí. La URSS 2-0 y contra Bélgica 3-0, o sea. Contra la URSS 2-0 nada más. Sí. Era un triunfo para ellos, güey. Se vieron piadosos, güey. O piadoso, se vio muy... Jugó con mucho suplente, yo creo. Sí, 3-0, sí. Sí. Digo, también, bueno, México, el paso de México fue gracioso porque contra la URSS empata México Después le gana El Salvador. y le gana por la mínima a Bélgica. Un gol de pena. Ajá. Creo que el gol de Alarcón Peña. Sí. Pero México metió 5 goles en la fase de grupos. 4 se los metió a El Salvador. Sí, de hecho. A ver, dicho, déjenme flan porque ya ves jugar a los salvadoreños. De hecho. Y pues sí, como dicen por ahí, el resto es historia, no manches. Por eso. Algo que, pero yo creo que bueno, en ese entonces pues, solamente para cuando juegan el mundial, para mí Ajá. menos importante para El Salvador era el mundial. Era... Todo el conflicto que estaba viviendo, el conflicto
armado que estaban viviendo, pues obviamente te quita. Pues las ganas de ver otra Sí, cosa, sí está de la chingada. No es lo mismo disfrutar de un evento como el fútbol, como en ese entonces, bueno, como sigue siendo el fútbol, pero creo que en entonces era donde apenas estaba nuevamente agarrando lo que se iba a convertir todo lo mercadológico, ¿no? Que digo que era cuando asumió la presidencia Joe Balash. Y ahorita lo platicamos, no sé, en el podcast pasado. Ajá. El primer mundial a color, que ya se utilizó como que las sanciones, obviamente no las tarjetas hasta el siguiente mundial. Sí, los patrocinios masivos. Exacto, fue cuando ahí entra en la marca del balón Adidas. Sí, Adidas. También Coca-Cola, o sea, las marcas y obviamente todo el boom televisivo que hubo en México, pues con la empresa que adquiere los derechos, etcétera. Pero pues en ese entonces lo menos importante para El Salvador, creo, fue el mundial por todo lo que estaba viviendo, pues su población o su... Pues en una de esas hasta un poco el alivio, ¿no? En lo que, pues, como que el respiro de todo el pedo, porque te digo, primero pasó esto, viene el Mundial de Fútbol y en el 79 estalla tardó en estallar la guerra civil, pero de todos modos, no creo que los años previos a eso hayan sido Ya hay mejor. tensiones, güey. Sí, exactamente. Como dices, los muertos que hubo en un pequeño lapso, los expulsados de El Salvador de países hondureños. La pobreza. La pobreza. Vivimos en Latinoamérica y sabemos que así es De hecho. las cosas. Como a mí me lo comentabas también lo de las dictaduras. Las dictaduras que había también en Centroamérica, El Salvador, güey. Nicaragua también tuvo, pues, si no me equivoco, tuvo su dictadura. Todos, güey, casi todos. O sea, México, entre comillas, no. Pero el hecho de que hubiera un partido que gobernara todos los sectores, todos los sectores del gobierno, o sea, el poder judicial, el poder legislativo, Sí, sí. y todo, tuviera el dominio de ambas cámaras y todo eso, pues así que pues, llámalo como quieras, pero eso no es muy democrático que digamos. Y ahí vamos otra vez. Y ahí vamos otra vez, chingada, de vuelta a los 70. Pues, te digo, 70, 60. Sí. Y si fuera al menos la sociedad igual, creo que no se sufriría tanto, pero también en sociedad estamos de labor. Sí, de hecho, y parte de los 80s, como que empieza a haber esta democratización, entre comillas, a partir del 88. Después de lo del famoso fraude de... Sí, lo de que La se caída del escribe. sistema. Sí, a partir del 88 como que empieza a haber esa apertura. Pero sí, ahorita otra vez estamos volviendo a los 70. Aunque los que estaban en los 70s, que antes eran jóvenes, ahora son viejitos y están ahí con esos partidos, pero bueno. Tan madre. Hay que vivir felices con nuestros 6,200 al mes. Bueno, la gente que lo recibe. Que yo no, nosotros pagamos impuestos y vale la madre. Exactamente, pero entonces, te digo, volviendo a las dictaduras, aunque México tenía una democracia, pues, todo de un solo partido, y si nos vamos país por país de Latinoamérica, pues todos tenían dictaduras. Empezaron a caer más o menos todas los 80, principios de los 90, ¿no? Curiosamente, Venezuela era de las más estables en ese entonces, y ahorita ve. Un gobierno militarizado, Que empezó en el 98, justamente. allá con Don Huguito. De pasar el tocayo. Sí, cierto, güey. Están bien locos los pinches Hugos. Su voz confeccionaba uniformes por para eso, los güey. nazis. Ahí está, ¿ves? Hugo Sánchez estaba loco en España, güey. Estaba. En España. En España, y aquí los disparates que se avientan. No, venme a mí el Real Madrid, yo lo hago cambio. Ya dáselo, si lo hacen. Si ni a Rafa Márquez le aflojaron del Barça. Ah, pero Rafa Márquez, qué chulo. Ajá. Rafa Márquez. No es Tú- un... Güey, mucho chavo en Barcelona también no sabe ni quién es Rafa Márquez. Te conocerá Puyol, güey. Te conocerá a Busquets, a Xavi, a Messi, A obviamente. Iniesta. A Iniesta, güey. Pero a Márquez, güey. Si Márquez logra un triplete también, o sea, pasa. De hecho, pero te digo, si ni le aflojaron el Barça chido a Rafa Márquez y eso que ese güey. Le aflojaron el Real Madrid a Solari. Ay, ¿Y quién es Solari? otro güey que salió de la manga. Ya sabes, el Real Madrid y sus, ¿cómo se llama? Blanqueamientos. Anales.
En los anales de la historia. Exacto, sí. A mí me cagáramos. Ellos y los culés. Y los cules. Pero bueno, pues ahí está la guerra del fútbol. La guerra del fútbol. Pero sí, a la gente que pueda ver, Voces Inocentes, Está bien chido. hay que verla, ¿eh? Sí, no habla de fútbol, pero sí del No, pedo. sí, habla del conflicto. Es que te digo, como que esta guerra ha pasado muy desapercibida. O sea, te digo, yo que desde la prepa estoy metido en el mundo del periodismo deportivo, tenía un profesor que estaba bien extasiado con Reinhard Kapuscinski y sobre todo este tema y todo eso. Entonces, pues, sí me aventé la crónica, porque más que un libro, pues, es como un reportaje de todo este pedo de la guerra del fútbol y todo eso, pero a los ojos del mundo sí, como que, déjenlo, son dos pinches países pobretones ahí agarrándose a chingadas. O sea, ¿qué le importa, no? Los putazos buenos están en Vietnam. Tú lo has dicho, o la guerra de Corea. O sea, esos conflictos que mueven el petróleo, güey, las energías, güey. Y aparte porque Estados Unidos estaba metido directamente en Vietnam. O Afganistán, ¿no? Que la URSS estaba ahí metida directamente en Afganistán. Pero pues aquí es Salvador contra Honduras. Pelean con casi Resorteras. Ajá, con resorteras y lanzándose cocos. O sea, ¿a quién carajo le importa? Sí, exacto, fue por eso. Ajá, por eso pasa desapercibido. Digo, a mí se me hace un tema muy interesante, pero ya sabes, el orden mediático. Tú y yo hemos trabajado en la industria de los medios, sabemos cuáles son las prioridades. Sí, sí. Entonces, sí. Íbamos en la Pitera Cup. La pitaco. Arriba con cacao. Ey. Bueno, ¿nos dejas tus redes sociales? Claro que sí, en Twitter, @jvalderas83. Ajá. Y en Instagram, @jvalderasc83. Sí. 83. De cabrón. Valderas, como la estación del Metro Valderas. Si no sabe cómo se escribe, métase a Google y busque Metro Valderas. Y con esa B. Va grande. a aparecer la canción del Tri. También, o la de. Yo busqué una vez, Metro Valderas, y apareció la de hace un loco de hace como 15 años que mató. Ah, sí es ¿De acuerdo? cierto. Sí es cierto que un güey se chingó a... Un güey que era albañil. Ajá. Que lo quiso detener y. Sí, que sacó se... pistola, sí. Que un cabrón... Ese güey, ¿qué pedo? Nada más se le botó la Y canica. le botó la canica, exacto. Tú lo has dicho. Sí, me acuerdo de eso, güey. Y yo trabajaba, güey, imagínate. Y trabajaba justamente, me bajaba en Valderas. No mentira, en Valderas me bajaba yo venía de Coyoacán, bajaba en Valderas, transbordaba hacia Insurgentes y de ahí yo trabajaba en un periódico. Y me tocó, digamos que ya antes de subir al metro dijeron que no había servicio porque había pasado algo en Valderas. Y ya tuve que irme en ese entonces al Metrobús, que apenas estaba empezado el Metrobús. Sí. Y ya llegué a mi destino hasta que ya llegué al periódico a trabajar y ahí supe lo de que había pasado en el Metro Valderas. Sí, todavía no eran... O sea, ya había redes sociales, pero no eran lo que son hoy. Y en ese entonces, Y no todo el mundo tenía. en ese entonces estaba MySpace o el otro, Hi-Fi. Hi-Fi. ¿Ya estaba Facebook? Creo que no paraba. No, sí, ya estaba Facebook, Pero en México, la Max fue el 97, 98, creo. No, 98. Sí, lo de Valderas sí, 98. No, pero el batito este que disparó. No, fue más por acá. Ah, lo de Sa- sí, sa- 2008, 2009. Pero Facebook ya existe desde 2004. Ah, pero a nivel mundial, creo que es 2008, 2009. Sí, o sea, nada más digamos que la chaviza tenía... No, y aparte no era lo que soy Facebook. 2009, justo. Y el Facebook en su boom hasta 2011, 2010. Sí, ya cuando fue masivo el pedo. Ajá. Sí, no. Y fue cuando también tuvo su Twitter. Acuérdate que en el Mundial de Sudáfrica a muchos jugadores prohibieron utilizar Twitter. ¿Cómo se llama? De hecho, me acuerdo... Esos fueron los maestros de Crayola. Ándale. Me acuerdo que... ¿Cómo se dice? Que un amigo una vez sacó una teoría de que cada mundial o cada ciclo mundialista como que debutaba algo. O sea, una tecnología nueva. Ah, Y sí es cierto, te puedes razonar. Por ejemplo, ahorita en 2022, el boom tecnológico fue la IA. Fue cuando ChatGPT se dio a conocer al mundo. 2022. Ajá. Por ejemplo, en ¿cómo se llama? 2018. En 2018 fue cuando empezaron con su realidad virtual y sus madres de Meta y todo eso.
Ah, no, pero esa fue la fusión de la realidad de lo Ajá, virtual. y su metaverso fue cuando se empezaron a 2008, algo plantear. así. 98, que digan. Ajá. Porque, En 98 fue el boom del internet. O sea, ya existía desde antes, pero digamos que sí. el boom No, chingón. no, creo que el boom del internet fue en 2002. No, desde el 98. Porque existía el internet. Sí, que para se- que lo vaya muy poca gente tenía acceso. En 2002 me acuerdo que fue cuando empezó todo lo de AOL, América Online, Ajá, los servidores y todo eso en 2002. etcétera. Y fue para 2002, güey. Ajá. 2001, 2002. Y en 2006 fue el boom de Facebook, a pesar de que existe en 2004. O sea, digamos que chingón fue hasta 2006. Ajá. Y cositas así, o sea, siempre hay como un boom tecnológico en cada ciclo mundialista. En el 70 lo de la televisión satelital, o sea, Bueno, pues porque pero chécate ahora los pasos gigantescos de la tecnología. ¿Qué te puedo decir para el 94 era el Compact Disc? ándale, el compact disc. O sea, 94, güey. Porque en ese entonces muy poca gente tenía el reproductor de Compact Disc o compacto. Hasta el 93, 94 ya fue muy accesible, incluso hasta los Dix, famosos Dixman, sí, etcétera. Tal vez para el 70 o 74 el Walkman, algo así, güey. había uno de Sony, el otro día estaba viendo un documental de eso, era como una grabadora. El era iPod, como el iPod yo pinche creo que fue en cajón. 2006, güey. No, ese existe desde más. Pero su boom, o sea, no estamos ahí desde cuándo. No, o sea, el iPod es del 2001 y su boom fue, digamos, que 2004. Ahí está, para 2006. Porque era cuando los juegos se bajaban con su iPod, su cuadrote, Ah, sí. escuchando música, güey. Sí, porque sí, yo la primera vez que me recuerdo que yo vi un iPod que tuviera un amigo fue como por esos años 2004 o 2005 más o Sí, menos. yo lo necesito en la universidad, 2004 más o menos. Pero sí, ya tenían un rato incluso en ese entonces. Stan Drake y George dice, güey, compré un iPod. Porque fue como, oh, la pinche sensación. Qué tiempos. Pero bueno, mis redes sociales en Instagram me encuentran como El Mundo Según Gallagher. En TikTok, Hugo Gallagher. Ahí estoy subiendo más contenido y más cosas. Igual en Instagram. Y este podcast lo pueden escuchar en YouTube, en Tiempos del Deporte, donde ya tengo trayectoria. Tengo unos años ahí haciendo videos. Y también lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music. Ay, güey, diversificado el pedo, ¿eh? Te falta Deezer. Próximamente, diré. Próximamente. Sí, Deezer, también Deezer. Es una plataforma que tiene muy buena audiencia. Ok. ¿Va iniciando? ¿O ya te llegado? ¿Qué pasó, Galaguer? Primero me estás diciendo. Ya, perdón. Deezer es como el Spotify de los pobres. El No, yo no estudio. tengo. Bueno, tengo ese y. ¿Cómo se llama? Apple Music. Apple Music. Bueno, es el Apple Podcast. Ajá. Porque no está en Apple Music. Sí, pero bueno, descarga la app. De hecho, ya viene el Apple Podcast, viene directo ya, Ya viene de en él. los iPhones. Ajá. Ahora eso, como el Apple Music también. Sí, Solo que en el Apple Music tú te tienes que suscribir para escuchar música. como el Spotify. Ajá, y en el iPod Podcast, en el Apple Podcast, no. Sí, ese te digo, ya viene por default en la Y aplicación. ya puedes escucharlo es tu derecho. Sí, de hecho. Digo, en YouTube tampoco necesitas gran cosa. Pero los pinches comerciales no. Ah, sí. Bueno, ese sí necesitas premium. Pero aquí en China tiene premium. Bueno, en fin. Pues vamos a chingarnos unos torrejos.